Cordial saludos, mis estimados estudiantes. He querido realizar este video y esta presentación con el fin de, desde la virtualidad, dar explicación a la siguiente unidad que nos corresponde dentro de esta asignatura de legislación en salud ocupacional. La misma lleva por nombre la reparación plena de perjuicios por riesgos laborales, que no es otra cosa que la indemnización plena y ordinaria de perjuicios. Ya lo saben, mi nombre es Carlos Mario Regino Martínez, docente catedrático de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Entonces, entremos en materia. El fundamento jurídico, es decir, dónde se encuentra consagrada esa norma que indica que existe una indemnización plena de perjuicios. El fundamento jurídico de esa indemnización plena y ordinaria de perjuicios es el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que indica: cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, pero el monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones que en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo. Esta última parte, que hace referencia a descontar el valor pagado de las pretensiones, actualmente no se encuentra vigente. Debemos tener en cuenta que la expedición de este Código Sustantivo del Trabajo es anterior al actual régimen eh, general de riesgos laborales. Entonces, las prestaciones inicialmente por accidente de trabajo y por enfermedad laboral eran asumidas por el mismo empleador. Sin embargo, hoy vemos que a raíz de la cotización, esa obligación de indemnizar ha sido trasladada a las ARL. Por eso hoy día podemos decir que no podrá el empleador descontar lo pagado por la ARL para efectos de esta indemnización plena y ordinaria de perjuicios. ¿En qué consiste esta indemnización? Esta indemnización consiste en la reparación plena y total de los daños productos de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral acaecidos por culpa suficientemente comprobada del empleador. Entonces surge el primer interrogante: ¿cuál es la diferencia de esta con la indemnización pagada por la ARL? ¿Son lo mismo o por el contrario se contraponen? ¿Tienen alguna relación? Vea, cuando explicábamos la materia de riesgos laborales o los riesgos laborales como tal, explicamos varias teorías, unas subjetivas y otras objetivas. Actualmente existe una responsabilidad objetiva en materia de riesgos laborales. Es decir, que todo accidente de trabajo o enfermedad laboral ocurrida en razón de esa labor ejercida debe ser indemnizado por la ARL. Se eliminó por completo el concepto de culpa. Sin embargo, ello no significa que deje de ser relevante. ¿Por qué? Porque existe esta indemnización plena de perjuicio. Esta indemnización plena de perjuicio, como ya lo veremos, no es objetiva, es subjetiva, porque se encuentra inmerso en ella el elemento culpa. Es decir, el empleador solamente indemnizará los perjuicios acaecidos producto de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral en los que esté inmerso su culpa, es decir, los que hayan ocurrido por su negligencia, por su impericia. A eso hace referencia esta indemnización plena y ordinaria de perjuicio, es decir, a la indemnización, a la reparación de los daños o perjuicios causados producto de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral que ocurrió por culpa de ese empleador.
Pasemos entonces a las características de esta indemnización plena y ordinaria de perjuicios. Lo primero es la que ya les mencioné, que es subjetiva. Subjetiva porque, contrario a la responsabilidad objetiva, en esta se requiere que exista culpa de la gente. Es decir, en esta responsabilidad media culpa, no podremos decir que por el solo hecho de ocurrir el accidente ya debemos indemnizarlo. Eso en asuntos de la indemnización tarifada de la ARL, la que paga o la que establece el sistema de riesgos laborales. Pero en materia de indemnización plena de perjuicios se requiere que el accidente o la enfermedad laboral hayan ocurrido por culpa suficiente comprobada del empleador. Entonces está presente el elemento culpa y por tanto la primera característica es que es subjetiva. La segunda característica es que no hace parte del sistema general de riesgos laborales. No hace parte porque esta incluso es anterior al mismo sistema de riesgos laborales. Y ello significa además que la indemnización tarifada del sistema de riesgos laborales no es incompatible con esta indemnización plena de perjuicio. Es decir, yo puedo reclamar ambas. Puedo reclamar la indemnización plena de perjuicios y la indemnización tarifada establecida por el sistema de sistema general de riesgos laborales. ¿Qué significa que no haga parte del sistema general de riesgos laborales? Que es pagada por el empleador, es decir, esta indemnización plena de perjuicios no la paga la ARL, la paga el mismo empleador y de allí viene su importancia. ¿Por qué? Porque el empleador con el pago de la cotización no se está librando de ser condenado por esta indemnización plena de perjuicios. Es por ello que este empleador debe hacer una gestión adecuada de los riesgos del trabajo. Debe cumplir con su obligación general como empleador, que es la de protección y seguridad de sus trabajadores. Entonces, yo siempre lo he dicho, que esta indemnización plena de perjuicios es la razón de ser, la razón de la existencia de las personas o los profesionales de la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es, en primera medida, evitar que en la empresa a su cargo ocurra un accidente de trabajo o alguien padezca una enfermedad profesional. Si ello no es posible evitar, lo segundo que debe hacer ese profesional o tecnólogo en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo es procurar que si ya ocurrió ese accidente de trabajo o se padeció de esa enfermedad laboral, que éstas no hayan acaecido, no hayan ocurrido por culpa del empleador, porque si es así, el bolsillo de este empleador se verá afectado con esta indemnización plena de perjuicio, pues es él quien la tiene a cargo, es él quien debe pagar. Entonces, ya no basta que ese empleador pague la cotización a la ARL, si se accidenta el trabajador le paga la indemnización tarifada, no, él debe hacer una gestión del riesgo, de los riesgos del trabajo, para evitar una negligencia, una impericia en la administración de los mismos y que por ello ocurra un accidente o se padezca una enfermedad laboral porque puede ver afectado su bolsillo, su capital. De allí la importancia de esta indemnización plena de perjuicios para esta asignatura. La cuarta característica es que la puede reclamar cualquier persona que haya sufrido un perjuicio con el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. Es decir, no es una indemnización que es exclusiva del trabajador. No, puede reclamarla el trabajador y sus beneficiarios, entiéndese su núcleo familiar,
pero además de ellos cualquier otra persona que haya sufrido un perjuicio o un daño. Imaginémonos esa persona soltera pero que tuvo un amigo durante toda la vida, si éste fallece producto de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, ¿podrá él reclamar la indemnización plena de perjuicios a ese amigo de toda la vida? Si sufrió un perjuicio, un daño moral, una aflicción, un dolor, claro que podrá reclamar esa indemnización plena de perjuicios. Quinta característica, no está tarifada, es decir, no es como la indemnización que trae el Sistema General de Riesgos Laborales, que trae una previa tarifa, es decir, dependiendo del salario con el que cotice el trabajador y dependiendo del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ya yo sabré previamente cuánto es el monto de esa indemnización. Mientras que en materia de la indemnización plena de perjuicios, la indemnización no tiene límite pecuniario o económico, es decir, se deberán reparar todos aquellos perjuicios que se logren probar, que se logren demostrar. Eso significa que esta indemnización es cuantiosa. Esta indemnización puede incluso llevar a la quiebra a un empleador, puede ponerlo en apuros económicos, porque se han visto indemnizaciones plenas de perjuicio incluso superar los 1.000 millones de pesos. Entonces, mucho ojo que no estamos frente a cualquier clase de indemnización, sino que es una indemnización plena. Por eso se llama plena, porque debe cubrir todos los perjuicios causados, siempre y cuando se prueben, claro está. Sexta categoría o sexta característica, no es posible descontar lo pagado por la ARL. Ya previamente se los había dicho, como quiera que el empleador a través de la cotización subrogó esa obligación de protección objetiva en las ARL, ya no puede descontar esos valores pagados por ella porque ya no están a su cargo. Eso los paga otra entidad y tienen un origen diferente. Entonces no podrá descontar la indemnización tarifada de la ARL de la condena que se le imponga por indemnización plena de perjuicios. Mucho ojo con eso, muchachos, porque es común que digamos o que el empleador alegue que ya se le pagó porque la ARL ya le pagó la indemnización. No, es algo diferente. Es una indemnización totalmente distinta. Entrando en materia de la indemnización plena de perjuicios, procedamos ahora con los requisitos o elementos para que ésta prospere, para que ésta se configure. Primero, y es natural y obvio, la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Segundo, que ese accidente de trabajo o esa enfermedad laboral hayan ocurrido por culpa del empleador, es decir, que medie una negligencia, impericia, descuido del empleador. Tercer elemento, el nexo causal entre la culpa de este empleador y el accidente. Es decir, que ese accidente haya ocurrido por esta culpa, por esta negligencia, por este descuido de ese empleador. Cuarto requisito, los perjuicios causados. Es decir, que ese accidente de trabajo haya causado algún perjuicio. Pregunta en este momento, ¿quién debe probar? ¿Quién tiene la carga de demostrar estos cuatro elementos? La carga la tiene quien pretenda que se le indemnice, es decir, aquel que pretenda, que demande, que depreque el pago de la indemnización plena de perjuicios, debe probar estos cuatro elementos en su totalidad. No le bastará con demostrar solo uno de ellos, es decir, no demuestro el accidente, que el accidente de trabajo
que ocurrió un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pero no demuestro la culpa del empleador, no hay lugar a la indemnización. Demuestro la ocurrencia del accidente de trabajo, la culpa del empleador, pero no demuestro que esa culpa fue la que originó el accidente de trabajo, no hay indemnización plena de perjuicio. Demuestro estos tres elementos, pero ese accidente de trabajo no causó ningún perjuicio, no hay indemnización porque no hay nada que reparar. Entonces, jóvenes, no es fácil. No es fácil, pero sí es posible que se lleguen a conjugar estos cuatro elementos o requisitos y que el empleador sea condenado a la indemnización plena de perjuicio. Vámonos, no será necesario abordar el primer elemento o requisito debido a que ya todos de manera anticipada sabemos qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad laboral, cuándo estamos ante una y cuándo no. Entonces, omitiremos esa explicación, pues ya está dada. Pasemos con el segundo, que es la culpa del empleador. Se define como la falta de diligencia y cuidado que los empresarios deben emplear en sus propios negocios. Consiste en la falta de atención sobre aspectos previsibles y controlables por el empleador. Significa lo anterior que el empleador debe adecuar un nivel medio de seguridad. No se le exigirán las máximas medidas de protección, pero tampoco serán suficientes las mínimas. Es decir, culpa del empleador es esa falta de diligencia, ese descuido de ese empleador en la administración de los riesgos del trabajo. Es decir, esa falta de cuidado hacia sus trabajadores. Eso es la culpa. No existe un prototipo o un modelo de culpa, porque no existe un prototipo o modelo de accidente de trabajo. Es decir, no podemos definir culpa como el no entregarle el casco, el no entregarle las gafas protectoras, porque como pueden ocurrir infinidades de accidentes de trabajo, pueden existir infinidades de maneras, de formas en que un empleador actúe de manera culposa, negligente. Entonces no hay un modelo a seguir. Lo que podemos definir como culpa es esa falta de diligencia, esa falta de cuidado de ese empleador en la administración de los riesgos del trabajo. Existen varias clases de culpa, es decir, la culpa se ha clasificado según su gravedad, se ha graduado, esa culpa se ha graduado y el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido 3 grados de culpa, a saber, la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. La primera, es decir, la culpa grave, consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios. Consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poco prudencia suelen emplear en los negocios propios. Es decir, cuando yo no actúo ni siquiera como lo haría una persona torpe, una persona descuidada, una persona negligente, ni siquiera hago lo que esa persona sería capaz de hacer. Eso es una culpa grave. La segunda, es decir, la culpa leve, se configura por la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, tal como lo haría un buen padre de familia o bonus pater familiae. ¿Qué significa o cómo entendemos la culpa leve? Es la diligencia, el cuidado ordinario, el cuidado común, el que yo, un hombre común, un buen padre de familia, emplearía en mis propios negocios. Cuando no tengo ese cuidado, esa diligencia, me falta esa diligencia, ese cuidado mediano, ordinario, estaré cometiendo culpa leve. Por último, la culpa levísima se presenta cuando no se emplea la esmerada diligencia de un hombre juicioso, que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.
Es decir, cuando yo no actúo como actuaría no un hombre promedio, sino un hombre extraordinario, un hombre juicioso en sus propios negocios o en los negocios más importantes. Es decir, la exigencia aquí es mayor, el cuidado aquí es mayor. Debe quedar claro que para que se configure, ¿cuál es la culpa que se exige para que se configure la indemnización plena de perjuicios? Es la culpa leve, la culpa leve. Es decir, se exige un cuidado ordinario, un cuidado mediano. No se exige, como en la culpa levísima, que actúe como el mejor de los hombres. Es decir, que utilice las medidas máximas de protección, las habidas y por haber. No, se exige el cuidado ordinario, mediano. Tampoco le es aceptable que adecue las medidas mínimas. ¿Listo? Entonces, el empleador responde por culpa leve, es decir, por no haber utilizado o haber cuidado a sus trabajadores con las medidas de seguridad medianas, ordinarias, no unas extraordinarias ni unas mínimas, es decir, el término intermedio. Sin embargo, jóvenes, habrá eventualidades en las que el empleador responderá por culpa grave. Y esto es cuando estamos en presencia de lo que se ha denominado por la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, como riesgo excepcional. Dijo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 163-67 de 2014. Dice, en ciertos casos también se configura la culpa grave del empleador cuando, por ejemplo, a sabiendas del peligro inminente que deben afrontar sus trabajadores en zonas de conflicto armado, deliberadamente los envía a laborar sin haber tomado las medidas de seguridad necesarias. ¿Debe el empleador, pregunto, debe el empleador responder por los actos terroristas? No, ¿verdad? Porque ese es un riesgo excepcional del trabajo. Lo normal, el riesgo ordinario de mi trabajo son los inherentes a mi actividad. ¿Listo? Y si mi actividad no es proteger a la nación como lo hacen los militares, ese es un riesgo excepcional para mí. No tiene que ver con mi trabajo. Entonces es muy excepcional que yo sufra un accidente de trabajo producto de un atentado terrorista, ¿verdad? Producto de un secuestro de uno de estos grupos armados. Sin embargo, si ese empleador de manera deliberada, de manera consciente, es decir, ya él sabe que esa es una zona de conflicto, una zona roja, ya ha sido advertido de que si van a laborar a esa zona van a ser secuestrados, van a ser ejecutados, van a ser torturados y a pesar de ello lo envía, ese empleador responderá por ese riesgo excepcional. Es decir, es un riesgo que no es inherente al trabajo, pero que sin embargo, por haber actuado con esa culpa grave deliberada, es decir, haber a sabiendas de que le iba a suceder eso a sus trabajadores, era lo más probable que lo secuestraran, que lo matara un grupo guerrillero, paramilitar o un grupo de estos al margen de la ley. A pesar de ello lo envió y ocurrió el hecho esperado, pues obviamente deberá responder con la indemnización plena de perjuicios. Un tema relevante, pasando ya a la diapositiva, hace referencia a la concurrencia de culpas. Aquí hay que hacer un par en el camino y es que no siempre un accidente va a tener un único origen, no siempre va a tener como causa la culpa del empleador, es decir, un accidente puede tener múltiples
causas. Y puede darse la eventualidad de que un accidente de trabajo o una enfermedad laboral esté originados tanto en la culpa del empleador como en la culpa del mismo trabajador. Y esto es a lo que se le denomina concurrencia de culpas. Ambas culpas, la del empleador y la del trabajador, son determinantes en el hecho dañoso. Lo que se debe advertir es que en materia de indemnización plena de perjuicios no se requiere que la culpa del empleador sea exclusiva. No se requiere eso, no se requiere que únicamente medie la culpa del empleador. Dicho de otra manera, ante la concurrencia de culpas del empleador y el trabajador, aquel seguirá respondiendo. Es decir, si existe culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente y culpa también del trabajador, también él tuvo un descuido en el trabajo y ambas fueron la causa de ese accidente, también será condenado ese empleador al pagar la indemnización plena de perjuicios. Es decir, la indemnización plena de perjuicios no requiere, no exige que esa culpa del empleador sea exclusiva. Es decir, pueden tener culpa, puede haber culpa también del trabajador en la ocurrencia de ese accidente o de esa enfermedad laboral y sin embargo, responderá el empleador. Les pongo un ejemplo. Imaginémonos que existe un trabajador, Pedro Pérez, trabaja en una mina de carbón. Se le proporcionan ciertos elementos de protección, entre ellos una mascarilla. Sin embargo, esta mascarilla no cumple con los requisitos o con la norma técnica para la labor que ejerce ese minero, ese trabajador. Ya allí hay culpa, hay negligencia del empleador por no proporcionar los elementos adecuados. Sin embargo, además de ello, se demuestra que el trabajador, que el minero, frecuentemente dejaba de usar el tapabocas durante la ejecución de su labor porque se sofocaba, porque sentía calor y se la quitaba. Es decir, trabajaba periodos de tiempo sin la protección dada por el empleador. En este caso vemos que hay negligencia también del trabajador al no colocarse el elemento de protección y negligencia del empleador al entregar un elemento de protección pero que sin embargo no cumplía con los requisitos técnicos. En ese orden de ideas hay concurrencia de culpas, por ejemplo, si este trabajador adquiere una neumocosis, cáncer pulmonar, cualquier enfermedad de las vías respiratorias que haya tenido origen en ese polvillo del carbón. Entonces, ante la concurrencia de culpas, responderá el empleador, aún seguirá respondiendo el empleador por esa indemnización plena de perjuicio. ¿Cómo se exonera el empleador? ¿Cómo desvirtúa él? Demostrando que actuó con diligencia y cuidado. Es decir, vea, la culpa no fue mía, la culpa fue exclusiva del trabajador. O la culpa no fue mía, la culpa fue de un tercero. O ese accidente se debió a un caso fortuito o a una fuerza mayor. Esas son las causales eximentes de responsabilidad a las que puede acudir ese empleador demandado por indemnización plena de perjuicio. Nexo de causalidad. Existe nexo de causalidad cuando el daño ocasionado por un accidente o una enfermedad laboral tiene como causa la culpa del empleador. Dicho de otra manera, que esa negligencia del empleador haya sido la responsable que ocurriera ese accidente de trabajo o esa enfermedad laboral. Es decir, que existe una relación de causalidad, de causa y efecto. Es decir, la culpa de este empleador fue la que generó ese accidente. Porque puede suceder que el empleador actúe por culpa. Por ejemplo, es que el empleador
no me dio los tapabocas, pero él no murió no tuvo un accidente producto de sus vías respiratorias, sino actuó negligentemente y se amputó una mano, por ejemplo. Hay culpa del empleador, pero esa culpa no es la que determina la ocurrencia de ese accidente de trabajo. Entonces, es lo que explico aquí debajo, es de aquí debajo. Puede darse el caso en que el empleador haya sido negligente, sin embargo, su culpa no fue la que determinó la ocurrencia del accidente de trabajo, de la enfermedad laboral. Entonces, nexo de causalidad significa ese vínculo de causalidad, ese vínculo de causa y efecto, es decir, que el accidente es producto de esa culpa. Entonces, ese trabajador o esa persona, ese sujeto que quiere beneficiarse o que quiere que se le repare esa indemnización, esos perjuicios causados, debe demostrar primero el accidente o la enfermedad laboral, segundo la culpa del empleador, tercero ese nexo de causalidad, es decir, que esa culpa fue la determinante en la ocurrencia del accidente de trabajo o en el padecimiento de la enfermedad laboral. Y por último, debe demostrar los perjuicios que le van a reparar. Entonces, allá vamos, perjuicios. Perjuicios son los daños que una persona o una cosa, son los daños que una persona o una cosa causan en el valor de algo o en la salud o en el bienestar de alguien. Son los daños que una persona o una cosa causa en el valor de algo, en la salud o en el bienestar de alguien. Es decir, yo con esta negligencia, con esta impericia, con este descuido, ocasioné un accidente de trabajo que dejó cuadrapléjico a mi trabajador. Entonces ya él le causó un daño en la salud. Además de ello, ya él no puede desempeñar sus funciones. Le causó un daño en su valor, un daño económico, porque ya no puede elaborar, no puede percibir recursos. Entonces, he allí la definición de lo que son perjuicios. Ahora, los perjuicios se pueden clasificar en perjuicios morales y perjuicios materiales. Sin embargo, existe una tercera categoría independiente llamados daños de vida en relación o daños fisiológicos. Vamos ahora a pasar a explicar cada una de estas categorías o cada una de las categorías en que se clasifican los perjuicios. Daño moral. El daño moral es el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación y en general los padecimientos que se han infligido a la víctima. Dice la profesora Yoleida Bielman Mendoza, española, son estados del espíritu consecuencia del daño. Entonces los daños morales es cómo me siento yo luego de ese suceso, luego de ese perjuicio. Imaginémonos el ejemplo del trabajador que quedó cuadrapléjico. ¿Cómo se sentirá esa madre al ver a su hijo ahora postrado en una cama que no puede valerse de sí mismo? Seguro sentirá un dolor, una aflicción en su espíritu, ¿verdad? Sentirá un estado de tristeza, de dolor respecto a esa situación que le ocurrió a su madre. Lo mismo sus hijos, lo mismo su esposa. Es decir, el daño moral es ese dolor, esa angustia, esa aflicción, cómo me siento a raíz de ese accidente, a raíz de ese suceso. Eso es el daño moral. Es decir, es un daño que no lo podemos percibir, no es un daño que fácilmente cuantificable, es esa aflicción interna en la psiquis, en la moral. Por otro lado, el daño material es la pérdida o detrimento de ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los
hechos del caso. Es decir, el daño material es el daño al patrimonio, el daño al bolsillo. Tengo un daño material porque ahora ya no puedo percibir los ingresos que mensualmente percibía. Tengo un daño material porque producto de ese accidente me tocó comprar X medicina, me tocó comprar una silla de ruedas, me tocó comprar una prótesis, me tocó pagar la atención en salud porque la ARL no me quería cubrir. Esos son daños materiales, es decir, daños al patrimonio de la víctima, de esa persona que pretende que se le resarza, que se le reparen esos perjuicios. Los daños materiales tienen la siguiente clasificación. Se clasifican en lucro cesante y en daño emergente. ¿Qué es el lucro cesante? Este se configura cuando se deja de percibir un ingreso económico o se recibe en menor proporción. El ejemplo clásico es cuando el trabajador muere, este trabajador generaba unos ingresos mensuales y parte de esos ingresos iban a su núcleo familiar, se veían beneficiados sus hijos, su cónyuge o sus padres si ellos dependían de ese trabajador. Entonces el lucro cesante es lo que yo dejo de percibir. También puede ser que percibo en menor proporción, hombre, vea, yo anteriormente me podía dedicar a estas actividades que me generaban, por ejemplo, 5 millones de ingresos mensuales, hoy día me genero 1 millón, tengo un detrimento de 4 millones de pesos. Eso es el lucro cesante. Este lucro cesante a la vez se divide en lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro. El lucro cesante consolidado es el que va desde el momento en que dejo de percibir esos ingresos o los percibo en menor proporción hasta la fecha de la sentencia que condene al pago de la indemnización plena de perjuicios. Y el daño o el lucro cesante futuro va desde la fecha de esa sentencia hasta la expectativa de vida de ese trabajador de ese trabajador o hasta el momento en que se esperaran iba él a percibir esos ingresos. Entonces ese es el lucro cesante futuro. Entonces, como pueden ver, un lucro cesante, si un trabajador fallece a los 22 años y una expectativa de vida de él de 50 años más, son 50 años, multiplique si tenía un salario mensual de 1 millón de pesos, digamos que el 75% iba a la familia y el 25% a su manutención personal, serían 750.000 pesos mensuales, más el factor prestacional que sería un 25% adicional, sería el 1 millón de pesos. Por 12 meses serían 12 millones de pesos por 50 años. Eso es grandiosísimo. Por eso les digo que esta indemnización plena de perjuicio puede llevar incluso a la quiebra a un empleador. Por su parte, el daño emergente debe entenderse como daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. ¿Cómo se mastica esto? ¿Cómo se entiende esto? El daño emergente es lo que emerge, es ese daño inmediato que emerge de ese suceso, de ese hecho dañino. Vea, yo me accidenté y como la ARL, el empleador estaba en mora, la ARL no me quería cancelar una actuación indebida de la ARL, sin embargo no me quería atender, no me quería prestar las atenciones o las prestaciones asistenciales y me tocó de mi propio bolsillo pagar la operación y además pagar una silla de ruedas o una prótesis. Ese dinero que saco de mi bolsillo producto de ese hecho dañoso es lo que llamamos daño emergente, es el daño que emerge de ese suceso. Es decir, es un daño inmediato concomitante con el hecho dañoso. Diferente al lucro cesante, que es lo que yo dejo de percibir, ¿verdad? Lo que me deja de entrar a mí, a mi bolsillo, a mi patrimonio. Mientras que el daño emergente es lo que me toca sacar de ese patrimonio para sufragar gastos inherentes a ese suceso, a ese hecho dañino.
Por último, entramos a definir lo que es el daño de vida en relación. Entonces, el daño de vida en relación consiste en una afectación a la actitud y disposición para disfrutar de la dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales, que impide que algunas actividades ya no se puedan realizar o que se requiere de un esfuerzo o genera incomodidades y dificultades. Entonces, el daño de vida en relación yo lo entiendo como esa afectación en el desenvolvimiento de mi vida cotidiana, de mi vida social. Imaginémonos el ejemplo de ese trabajador que lo que le daba sentido a su vida era que era un buen jugador de fútbol, no era un futbolista profesional, pero él resaltaba en su ámbito social porque practicaba bien ese deporte, lo invitaban a jugar en cuanto equipo había, ¿verdad? Y entonces eso era lo que le daba sentido a su vida. Sufre un accidente, pierde una de sus piernas, obviamente eso le va a causar un perjuicio a él porque ya no podrá practicar su deporte favorito, lo que le daba sazón a su vida, ya no lo llamarán sus amigos a ser parte de los equipos de fútbol, o por lo menos ya estarán las gradas y él pensará, yo estoy aquí sabiendo que antes yo era la estrella. Eso es daño de vida en relación. Imaginémonos otro caso, los niños que ya por la muerte de su padre ya no pueden gozar de su padre, ya no pueden jugar con él. Él ve que a sus compañeros va su padre a reclamarle las notas. ¿Y por qué mi padre no viene? Mi padre falleció. Eso es daño de vida en relación. Listo. No poder disfrutar dimensiones de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales. Entonces, jóvenes, hasta ahí viene la explicación de lo que es la indemnización plena de perjuicios, que es de resaltar las características que no hace parte del sistema, es decir, no la paga la ARL, la paga el empleador. Segundo, sus elementos, es decir, se requiere demostrar la ocurrencia del accidente o el padecimiento de una enfermedad laboral. Segundo, la culpa del empleador, que ya vimos que es la negligencia, la impericia, el descuido ordinario que debe emplear un buen padre de familia en sus propios negocios. El nexo causal, esto es que ese accidente ocurrió por esa culpa del empleador. Esa culpa del empleador fue la que determinó la ocurrencia de ese accidente o el padecimiento de esa enfermedad. Y por último, debo demostrar los perjuicios. Les quiero llamar la atención y es que esta indemnización es cuantiosa, es significativa. Entonces, la razón de ustedes como tecnólogos en salud ocupacional, en seguridad y salud en el trabajo, es, jóvenes, la de procurar que no ocurra un accidente de trabajo o de que un trabajador a su cargo padezca una enfermedad laboral. Y si esto llegase a ocurrir, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, su otra finalidad es que estos no hayan sido por culpa de el empleador, de su contratante. Es decir, ustedes lo que deben buscar, lo que deben lograr es que ese contratante de ustedes actúe con la diligencia y cuidado de un buen padre de familia en los riesgos del trabajo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es esa diligencia mediana o ordinaria? Cumpliendo con las prerrogativas que establece la norma para cada trabajo en particular. Y eso lo veremos más adelante. Para cada labor, qué medidas debo tomar para trabajo en altura, para trabajo en labores de minería, para trabajo en embarcaciones. Entonces, esa es su labor primordial y por eso
En esta ocasión se les puso o en el currículum de su materia hace parte esta unidad. Espero que haya sido de su agrado esta presentación y que además haya llegado a ustedes el conocimiento adicional a este. Les estaré agregando material, sentencias en las que hay casos especiales que ameritan que ustedes se las lean. Entonces se las voy a subir a la plataforma, se las voy a enviar al WhatsApp para que ustedes las lean y estén enterados, estén al tanto. Bueno, por último, gracias por la atención prestada y nos vemos en otra oportunidad.